Ok, José, vamos a continuar ahora con lo que es geometría. Realmente es muy básica la información. Tiene que ir bien, ya verás que sí. Bueno, aquí viene un concepto de geometría, ¿no? Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano y en el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, rectas paralelas. Las rectas paralelas son las rectas que nunca se van a juntar por más que las prolongues. Perpendiculares, una recta perpendicular es cuando, bueno, dos rectas perpendiculares son cuando al momento de cruzarse, así como aquí, forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Y curvas, poliedros y superficies. Bueno, son muchas, ¿no? Ahí viene el concepto de polígono. Polígono significa muchos lados, son figuras que tienen lados, ¿no? Y bueno, si te fijas, aquí definen algunos conceptos. Por ejemplo, lado. Todas las figuras, o al menos casi todas, tienen lados. Por ejemplo, esta, aquí pues es una curva. Esta se compone y se gobierna por un radio. Pero los lados, por lo regular, se van a definir con la letra L mayúscula. Es fácil entenderlo. Un vértice es donde se unen o se intersectan los lados. Por ejemplo, aquí viene un segmento y aquí en este punto se intersecta con otro segmento y aquí con otro segmento y se forma una figura de tres lados. Entonces, a estos puntos se les llaman vértices, también muy importantes. Si te fijas, todas las figuras que tienen lados tienen vértices. Las diagonales, José, se representan con la D minúscula. Una diagonal se conoce como el segmento que une dos vértices. Por ejemplo, aquí, mira, en el libro, pues viene nada más unidos estos dos vértices. Pero pues, si quieres unir todas las diagonales, por ejemplo, aquí está una, aquí otras con el lápiz, de aquí a aquí, otra de aquí a aquí. Se fijas, estamos uniendo dos vértices. Aquí también se unen dos vértices. Si tiro una de aquí a este vértice, todas las rectas que se puedan unir vértice con vértice. Aquí podemos tirar otra, no la tiré, pero aquí la puedes tirar y aquí. Esas son las diagonales. Viene otro concepto que es perímetro. Ese lo vamos a definir con la letra P. El perímetro siempre va a ser la distancia que hay, ¿sí?, en toda la figura, desde que comienzas hasta que la vuelves a cerrar, ¿no? Es la suma de todas las longitudes o los lados. Por ejemplo, esta tiene 4 lados, hay que sumar esto, todo esto es la orillita del perímetro. Aquí en la circunferencia es la orillita, ¿sí? Es la suma. Nada más se suman aquí los lados, aquí también, y aquí viene una fórmula que vamos a ver más adelante. Es muy importante, José, que tengas un cuaderno y te voy a ir indicando la fórmula que vas a irte apuntando para que te la aprendas, es así de memoria. A lo mejor te dan un formulario ya, pero por si no te lo dan, que no sea causa de el que te la saques mal, de que no te acuerdas de la fórmula, ya que esto está muy sencillo, pues. Y lo que va a pasar es que no te pongan formulario y no se te olvide y saques un reactivo 2 mal. Entonces, el área con la letra A es todo el espacio que queda encerrado entre los límites, lados o segmentos. Por ejemplo, de una figura siempre son las caras. Por ejemplo, este es un cuadrado, aquí hay un área, aquí otra área, aquí otra área. Cada figura tiene una fórmula en particular para encontrar el área. Ya vamos a ver más adelante los ejercicios. Por ejemplo, aquí está un cubo, tiene varias caras. Esta tiene una área, la cara de arriba tiene un área también. Si pues miden lo mismo, todas las caras van a ser iguales, pero van a tener un área. Este cono que está aquí está sentado sobre el suelo. El área sería esta parte elíptica o redonda que está aquí abajo, ¿sí? Bueno, el volumen con la letra B es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, aquí ocupa espacio aquí, abajo, sobre el suelo, y ocupa espacio hacia arriba. Por lo regular, José, cuando estamos hablando de perímetro, siempre van a tener unidades lineales. Por ejemplo, si estamos hablando de metros, van a ser metros. Es una distancia. Pueden ser 10 metros, 20 metros. Cuando estamos hablando de área, es igual que los terrenos. ¿Qué familiarizado estás con ello? Un terreno, por ejemplo, es en metros cuadrados, centímetros cuadrados, cualquier unidad de distancia, pero van a ser al
cuadrado. El volumen son unidades de distancia, pero van a estar al cubo. Estas me indican cantidad de espacio que ocupa. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que compré cemento para el techo, me lo vendieron por metros cúbicos. Haz de cuenta que agarran una caja y la cantidad de metros cúbicos y así me lo están vendiendo. Yo sé que estás familiarizado con esas unidades, se te va a hacer fácil. También está otro concepto de ángulo interior. Los ángulos interiores son los que están formados por dentro de la figura o internamente, como dice aquí. Aquí hay un ángulo interior, 4 ángulos interiores. Aquí tienen 3 lados interiores. Ángulos exteriores, pues como su nombre, su nombre lo dice, se especifica con AE y son los ángulos que se forman por fuera de la figura, ¿no? Si te fijas, todos los ángulos se forman en los vértices, ya sea por fuera o por dentro, y se separan los nombres. Bueno, el radio de la circunferencia es la distancia que hay entre el centro y el círculo. El círculo es la orillita, ¿sí? Desde el centro, la circunferencia es todo esto, este es el perímetro. Entonces, este es el centro de una circunferencia. Entonces, lo de adentro es el círculo, el área, y la orillita es su circunferencia. Si tú tiras una línea de aquí a aquí, a cualquier punto, al punto que sea, al que sea, va a medir lo mismo, es el radio. Si tú haces el radio más grande, pues lo haces hasta acá, pues hasta acá se va a hacer la circunferencia y se va a hacer más grande. Entre más grande hagas el radio, pues se va a hacer haciendo una circunferencia más grande. Si tú cortas el radio para acá, pues claro que se va a hacer el perímetro más pequeño y pues por consecuencia también el área. Ahora, ya tenemos esos conceptos. Es muy importante que, repito, que tengas también un formulario tanto para el perímetro, para áreas y volúmenes de las figuras que vamos a ver aquí. Bueno, aquí nos dice que para calcular el perímetro, ¿sí? Todo el perímetro, la distancia de las orillitas, nada más hay que sumar los lados, ¿no? En los perímetros no hay problema. Todas las figuras que tengan lados así planos, excepto la circunferencia, para encontrar el perímetro, José, nada más hay que sumar los lados, así de fácil. Por ejemplo, aquí tenemos una figura y aquí en el problema te dice, suponiendo que A, aquí se le llama a este lado, mide 5, ahora ya no es A, en lugar de A vamos a poner 5. En lugar de B dice que le dieron un valor de 8, sería este. En lugar de C también le dieron un valor de 8. ¿Quieres saber el perímetro? Nada más sumamos 5 más 8 más 8, como lo pusieron aquí, y sería 21, ¿sí? Corroborándolo con la calculadora, este sería 5 más 8 más 8 y tenemos un perímetro de 21. Si te fijas, son unidades lineales porque es una distancia. Tienes que tener mucho cuidado que cuando te den la información sea la misma unidad, no te vayan a poner una trampita y aquí te digan 5 centímetros, 8 metros. No puedes juntar centímetros con metros, ya sea que conviertes estos a centímetros o estos a metros. Tienes que tener las mismas unidades para poder sumar. Si no son las mismas unidades, va a marcar error, ¿no? Entonces, es muy fácil. Llévate la proporción, por ejemplo, o la conversión, perdón, de cuánto equivale. Por ejemplo, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Tiene 100 centímetros. ¿Sí me explico? Para que tú puedas hacer la conversión. Bueno, seguimos para abajo. Aquí hay un cuadro, tiene 4 lados, se utiliza la misma fórmula, como te decía. Aquí todas las figuras que tienen lados así rectos, nada más se suman los lados. Aquí también, suponiendo que el lado A, aquí le dieron un valor de 6 centímetros, ¿cuánto mide el perímetro? Ojo, cuando es un cuadrado, mientras no te digan recto, si te dicen cuadrado, todos los lados, si es cuadrado, tienen que medir iguales. Por eso aquí te dieron la medida de un lado nada más. Si A mide 4, todos estos miden 4. Si fuese un rectángulo, pues los dos lados largos van a ser iguales y los dos lados más pequeños van a ser iguales. Tienen que dar, ya con 2 medidas que te den, ya con eso sabes que el otro lado va a ser igual y el otro lado va a ser igual. Por ejemplo, aquí son 6. Sumas 6 veces los lados, sería lado 1, 6, lado 2, 6, lado 3, 6, lado 4, 6. 6 más 6 más 6 son 24, o
6 por 4 lados, 6 por 4, 24, como dice aquí, serían 24 centímetros. Y ya seleccionamos el inciso D, ¿no? Igual, repito, si no va a ser en línea y va a ser presencial, te van a dar una hoja de respuesta. Ponle mucha atención a esa hoja de respuesta y llénalos con los datos claros. Si alguna duda tienes, pregúntale al que esté coordinando ahí sin ninguna pena para que no lo hagas mal. Entonces recuerda que los óvalos, cuando lo estés rellenando con el lápiz número 2, llévate un lápiz, tienen que estar rellenados muy bien sin salirte de circulito. Hazlo con mucha con paciencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras figuras. Como te digo, cualquier figura que sea de lados, si te pide el perímetro, súmalos todos. Aquí es una figura, te dice, lo mismo pasa para el resto de las figuras. Aquí tengo un pentágono, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono, una figura. Y aquí te dice, para encontrar el perímetro, como son figuras regulares, si te dan un pentágono, todos los lados miden igual. Si es regular, hay unos irregulares pues que ya no son iguales, pero por lo regular aquí te dice, sumas todo o multiplicas un lado por 5. Un hexágono, pues si te doy este valor, como son 6 lados, multiplicas por 6 o sumas 6 veces la misma cantidad y ya te va a dar. Aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un equilátero, todos los lados iguales, ¿sí? Y el lado B es igual a 5, ¿cuánto mide su perímetro? 1, 2, 3, 4, 5. Sería aquí un pentágono de 5 lados, mide lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, pues lo sumas, o 5 por 5 son 25 centímetros, ¿no? Esta sería la respuesta. Ahora, llegamos al caso de los círculos para encontrar lo que es el perímetro de una circunferencia. Fíjate bien, una circunferencia tiene algunas partes, por ejemplo, la línea que atraviesa de un punto de la circunferencia a otro punto y pasa por el centro, se llama diámetro. Si no pasa por el centro, es una cuerda. Esta es una cuerda que pasa por el centro y se conoce como diámetro. Esta figura tiene una letra que se llama pi para formar una fórmula. Dice, el perímetro, aquí te lo dice, ¿no? Es igual a pi por diámetro. Si tú te fijas, el diámetro lo están haciendo con este símbolo. Tú pon perímetro es igual a pi por d. ¿Sí? Para que te acuerdes que d es la palabra diámetro, aquí te la define. ¿Cuánto medirá la longitud? Es decir, todo el perímetro del círculo si su diámetro es, esta figura que está aquí se llama teta, es un símbolo griego, mide 8, utilizando la fórmula anterior. Entonces, esta fórmula va para el formulario, ¿sí? Puedes poner una nota en el formulario. Para sacar el perímetro de cualquier figura que tenga cualquier número de lados, nada más se suman los lados. Para encontrar el perímetro de una circunferencia es esta fórmula. Perímetro es igual a pi por diámetro. Esta letra pi es una constante que tiene un valor, aquí te lo dan, aquí. Y el valor es 3.1416. Tú puedes poner en tu calculadora 3.1416 para encontrar esto. Entonces lo único que va a variar es el diámetro. Si tú el diámetro lo haces más grande, pues claro que la circunferencia pues se va a hacer más grande. Si lo haces más chiquito, de punto a punto, pues se va a hacer igual, como te expliqué ahorita con el radio. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuánto medirá la longitud del círculo si su diámetro mide 8 centímetros? Utilizando la fórmula anterior. Bueno, yo voy a encontrar el perímetro o la longitud, es igual a pi por diámetro. Entonces, aquí yo tengo que pi siempre va a valer 3.1416. Y como ya me están dando el diámetro, nada más multiplico aquí 3.1416 por 8, que es el valor del diámetro que me dieron para este problema, y es 25.13 centímetros. ¿Está bien? Serían 28.13 centímetros y elegimos la respuesta 25.13 correcta, que en este caso sería la B. A ver,
ver si viene. Ok. En ocasiones van a pedir el perímetro y te van a dar el radio. Y te dicen, si te dan la distancia de aquí hasta aquí, vamos a suponer que es 5. Al utilizar esta fórmula no puedes poner 3.14 por 5 porque no es la misma decir radio y decir diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, si en el problema te dicen la distancia de aquí a aquí es 5, quiere decir que tú vas a sacar, vas a deducir la distancia hasta acá, que sería el doble de lo que tienen aquí, sería 10. Si mide 3, pues mide 6. Siempre va a ser el doble. El diámetro es el doble del radio. Si este mide 5, el diámetro va a medir el doble. No te vayan a comer con eso. Por ejemplo, aquí está otro problema. Dice, ¿cuánto medirá la circunferencia del círculo si su diámetro mide 17 centímetros? Igual, nada más sustituyes ahora el valor del diámetro por 17 y sigue siendo 3.1416 por 17. Entonces, el puntito significa por, o también lo ponen con paréntesis. Yo te recomiendo pues que pues en el examen a lo mejor te lo ponen con punto, con X o con paréntesis. Entonces sería 3.1416 por 17 y te tiene que dar esa cantidad. Lo vamos a corroborar para verificar que no se hayan equivocado ahí. Sería 3.1416 por 17 y nos va a dar 53.40 centímetros. Sería la C en este caso. Ahora, ya hablamos de perímetros. Perímetros son la orillita de las figuras. Ahora vamos a hablar del área. El área de la figura es saber el espacio que queda encerrado entre los segmentos o las líneas curvas como la circunferencia. Esa sería el área. Hay varias figuras. Ahora, aquí viene una fórmula. Cuando estamos hablando de triángulos, es esta fórmula, hay que aprendértela. Si tú ves un triángulo y te tiene el área es igual a base por altura sobre 2. Que no se te olvide esa fórmula. Entonces, aquí me pone un ejemplo. Dice, si la base del triángulo mide 24 y la altura mide 13 centímetros, ¿cuál será su área? Tienes que asegurarte que las unidades son centímetros, no te vayan a poner en una metros y en otras centímetros, ya sea que tienes que convertir, si te dan aquí metros, pues esta la conviertes a metros, al revés, esta la conviertes a centímetros, pero tienen que ser las mismas unidades, asegurarte, ¿no? Entonces aquí te dice, la base mide 24, aquí está la fórmula, en lugar de poner B, ya sabes que mide 24, el puntito indica multiplicación, la altura, ¿sí? Sería 13, haz de cuenta que es base por altura del triángulo, serían 13 centímetros. Lo que te di aquí es entre 2. Ojo cuando estés usando la calculadora, Mario, porque muchas veces, perdón, José, cuando estás usando la calculadora, en ocasiones puedes decir 24 por 13 y al mismo tiempo ponerle entre 2. Te puede dividir 3 entre 2 y luego multiplicarlo por 24 y no es la misma. Hazlo por partes, por ejemplo, vas a decir 24 por 13, ¿sí? 24 por 13 te da 312, ya que tengas la cantidad lo divides entre 2 y serían 156. Ahora sí, el área son unidades al cuadrado, centímetros al cuadrado, relacionas y encuentras la respuesta correcta. Entonces al formulario vas a poner perímetros y vas a poner las fórmulas que vimos. Se pone la nota y la fórmula de circunferencia y necesitas 2. En el área, pues ponle áreas y ponles triángulos, base por altura sobre 2. Ponla así tal y como está aquí, para que la vayas relacionando. Vayas desempolvando, perdón. Aquí tenemos, si la base del triángulo mide 15 centímetros, ok, ya me dieron la base, y la altura mide 16 centímetros, ¿cuánto mide su área? Igual, como ya dieron la base es 15 por 16 entre 2, 15 por 16 serían 240, entre 2, 120 centímetros, ¿no? Lo corroboramos aquí, sería 15 por 16, hay que encontrarlo primero, entre 2, y esto sería 120 centímetros cuadrados. Y ya escogemos la respuesta correcta. Bueno, aquí tenemos un cuadrado, ya no está pidiendo el perímetro sino el área. Cuando es un cuadrado, ¿sí? Hay un
una fórmula que es lado por lado, o lado al cuadrado. Pues aquí te dan una fórmula que es área es igual a base por altura. Y es general, ya si es un cuadrado o es un rectángulo, pues es la misma. Por ejemplo, aquí te dicen, la base mide 13, y como aquí es un cuadrado, nada más, si te dan una medida, pues quiere decir que es un cuadrado. Quiere decir que la altura también mide 13. No te van a comer eso. Y la otra medida, ¿dónde la saco? No. Si te dan una sola medida y ves un cuadrado, quiere decir que todos los lados miden igual. 13 por 13. Y aquí te multiplican 13 por 13, 169. Entonces vamos a ver si es cierto. 13 por 13, 169 metros cuadrados. Aquí son metros. Entonces agarras la respuesta correcta. Si te fijas, aquí ya no es un cuadrado, es un rectángulo. Cuando ya veas que es un rectángulo, pues te tienen que dar las dos medidas. Aquí dice base 29 centímetros y altura 12 centímetros. Este lado va a ser igual a este siempre y este a este. Entonces, la fórmula que vas a apuntar es área igual base por altura. Entonces, la base es 29, aquí nos lo dijeron, y la altura 12.5. Entonces, si yo pongo aquí 29 por 12.5, tenemos que son 162.5 centímetros cuadrados. Fácil, te va a ir bien, vas a ver que sí va a salir bien. El examen está tranquilo. Ahora, en el caso de los círculos, igual, aquí ponle mucha atención a esta fórmula. Ahora, cuando te dicen palabra círculo se refieren al área, lo de adentro. Cuando te dicen circunferencia, a la orillita. Circunferencia, la orillita, círculo, lo de adentro. Entonces, aquí vuelve a aparecer esta constante pi, que es 3.1416. ¿Sí? 3.1416. Lo que va a variar es el radio. En el perímetro trabajábamos con el diámetro, y aquí en el área se trabaja con el radio. La diferencia de la fórmula del área es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Bueno, cuando elevas al cuadrado, este cuadrado significa, es un exponente. Te dice, multiplica, en este caso, como ese cuadrado es 2, multiplica 2 veces la base, en este caso el radio. Si te dan 5, pues tienes que multiplicar 5 por 5, y luego ya multiplicas por este. Ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, área es igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a ver aquí el ejemplo. Te dicen, si el radio del círculo mide 16, ¿cuánto medirá el área? Bueno, área es igual a pi por radio al cuadrado, y siempre va a valer 3.1416. Lo que va a variar es la R, en este caso mide 16. Como está el cuadrado, el 2 me indica, multiplica 2 veces la base, y la base es 16. Eso multiplican aquí 16 por 16, dice que son 256, a ver si es cierto. 16 por 16, 256. Entonces esto lo tengo que multiplicar por el valor de pi, y me da 804.24, perdón, centímetros cuadrados. Quiere decir que si este radio mide 16, todo el área que va a ocupar esto es de 804.24 centímetros cuadrados. Viene otro problema, está muy fácil, es cuestión nomás de que la fórmula la tengas presente. Dice aquí te dan el radio mide 9, me aseguro que es el radio. Ojo, si te dicen cuál es el área, si su diámetro mide 10, por ejemplo, ahora va a ser al revés. Si te dicen que es el diámetro desde aquí a aquí, la fórmula funciona aquí con el radio. Si te dicen que es 10 el diámetro, quiere decir que lo divides entre 2, 10 entre 2 es 5, y vas a trabajar con la mitad de la distancia. No te vayan a comer con eso, José. Entonces aquí lo que varía es la R, dice que vale 9. Entonces primero multiplico 9 por 9, son 81. Ya que tengas el valor del 9 al cuadrado, multiplicas por el valor de pi, que son 3.1416. Estos detallitos, si no los haces así, te va a dar algo diferente, ¿sí? A lo mejor dices, no, pues 3.1416 por 9 al cuadrado, pues te va a dar una cantidad que no está aquí, te vas a estresar, y ya no vas a hallar que elegir. Entonces sigue ese proceso. Cuando está la fórmula, primero elevo al cuadrado, multiplico 2 veces, ya que tengo la cantidad,
multiplico por el valor de pi, que siempre va a ser 3.1416. Entonces, vamos, eso es todo lo que te puedan preguntar del área. El volumen es fácil, es un concepto fácil porque estoy seguro que lo utilizas mucho a diario en tu vida cotidiana. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo o una figura. Aquí te ponen una figura de un cilindro, ¿sí? Un cilindro, y pues aquí está, ¿no? El cilindro, aquí está la base. Haz de cuenta que hacen un círculo, lo agarran y lo estiran, tiene una altura. Si te fijas, el volumen te va a considerar en unidades al cubo, ya sean metros cúbicos, centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, cualquier unidad cúbica. Cuando te piden el volumen de cualquier figura, siempre van a ser unidades cúbicas. Bueno, comenzamos con el cilindro. Esta fórmula hay que aprendérnoslas. Es igual que la del área, ¿sí? Nada más la multiplicamos por la altura. Dice, volumen es igual a pi, y siempre va a valer 3.1416 por el radio. El radio va a ser la distancia que hay del centro a cualquier punto de la orilla o de la circunferencia, ¿no? Por la altura que tenga el cilindro. Esta sería la altura. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay que tener mucho cuidado, José, en el uso de la calculadora o en la solución del problema. Por ejemplo, aquí dice, si tenemos un cilindro con altura de 2 centímetros y radio de 8 centímetros, me aseguro que son las mismas unidades, que no hay que convertir a la misma unidad. Entonces aquí sería altura 2 centímetros y radio 8 centímetros. Si me hubieran dicho diámetro, pues quiere decir que esto lo hubiera dividido entre 2, hubiera utilizado 4. Pero ya me están diciendo que es el radio. Lo único que se utiliza el diámetro es en el perímetro que vemos arriba. Entonces la fórmula es pi por radio al cuadrado por 2, y siempre vale 3.1416, sustituimos. El radio en este caso es 8, pero está elevado al cuadrado. Y la altura, aquí sería h, pues vale 2, aquí me dijeron. Entonces me va a quedar 3.1416 por 8 al cuadrado por 2. Asegúrate de multiplicar primero esto. Sería 8, lo multiplicas aparte. 8 por 8, 8 por 8, 64. Y ya sustituyes, en lugar de poner 8 al cuadrado, pones su valor. Siempre hazlo aparte y hazlo primero. Ahora sí multiplicas 3.1416 por 64 por 2. 3.1416 por 64 por 2. Esto es igual a 402.12 centímetros cúbicos. Y ya quedaría el valor del volumen. Entonces, a la fórmula. Este es del cilindro, ¿no? Ahora, aquí me dan la fórmula para sacar un cono. ¿Cuál es un cono? ¿Sí? ¿Cuál es un cono? El cono es, a ver, por aquí está uno. Bueno, este es un prisma, ¿no? ¿Por qué es un prisma? Porque tiene una figura con lados. Un cono es cuando tiene, por ejemplo, aquí está, por aquí vi uno cuando iba comenzando el tema. Un cono pues, es cuando tiene una circunferencia aquí abajo, ¿sí? Entonces, si no tiene una circunferencia y tiene otra figura, pues ya es un prisma. Ahora, vámonos para abajo, donde estábamos ahorita. Esta fórmula es muy importante que la apuntes. Entonces, aquí va a tener también pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Entonces, si a ti te dan un cono aquí, lo dibujamos puntiagudo, así como nos ponemos la nieve, pues va a tener pi 3.1416, va a tener un radio el cual lo tienes que poner, y la altura, ¿sí? Si te dice que es 5, vas a dividir 5 entre 3. ¿Sí? Te quedaría 3.1416 por lo que valga aquí. Si vale 2 va a ser 2 por 2, 4, por si vale 5, 5 entre 3. Ya lo divides y lo que te dé ya lo sumas, perdón, lo multiplicas y ya pones el resultado, ¿no? Igual que esto, nada más que aquí la altura la divides entre 3. Igual hazlo por separado, así como haces por
Así como hemos estado haciendo, por ejemplo, esto por separado, primero multiplicas 8 por 8 y luego pones 64, vuelves a escribir 3.1416 por 64 que salió de aquí, pues aquí vas a tener la altura para un cono que va a ser entre 3, la divides y luego la pones aquí abajo y luego ya multiplicas todo y no tiene por qué salirte mal. Aquí vamos a poner atención en los prismas. Si tú te fijas, aquí en los prismas, que es una pirámide triangular aquí, es necesario multiplicar el área de la base por la altura. Un prisma que tiene una base triangular, para sacar su volumen, dice que es área por base por altura entre 3. Entonces, para sacar el área de un triángulo, pues ya tienes que es base por altura sobre 2. Aquí tenemos el área de un triángulo aquí arriba, ¿sí? Muchas veces a lo mejor te da una parte del triángulo y tienes que encontrar el área, ¿no? Para encontrar el área de un triángulo, que no te olvides base por altura sobre 2. Bueno, nos regresamos aquí en el prisma. Aquí hay un ejemplo. Aquí ya te dan el área. Si el área de la base es de 54 centímetros cuadrados y la altura es de 28 a 50, el área ya son de 54. De aquí hasta arriba, o sea, todo esto de aquí hasta acá, mide 28 centímetros. Me aseguro que son medidas iguales, que estas no son metros y estas son centímetros, son iguales. ¿Cuánto medirá el volumen? Fácil. Área de la base por altura. Entonces aquí me dice área de la base, ¿sí? Ojo, no es área por base, área de la base. En este caso me la van a dar 54 centímetros por 28 entre 3. Aquí, ojo, ahorita aquí es área de la base, no es área por base. Es una sola variable. Y ya lo dividimos entre 3, dice que son 54 por 28. Una recomendación: primero multiplica lo de arriba y lo último divides entre 3 para que te den el resultado. Es decir, 54 por 28 igual entre 3. Ya nos va a dar 504. Pues aquí ya vimos desde el principio que son unidades al cúbico. Seleccionamos la correspondiente. Igual, cuando el prisma sea cualquier figura, es el área de la figura de abajo por la altura entre 3. ¿Sí? Aquí sería área de la base por la altura entre 3. Entonces aquí viene otra figura con un cuadrado. Ya me dan, por ejemplo, aquí, si la base de la pirámide es un cuadrado de lado 7 centímetros, la altura mide 15 centímetros. Aquí, en este problema, no me dieron el área de la base, pero me dijeron que es un cuadrado y que uno de los lados mide 7 centímetros. Como es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Por eso aquí primero encontraron la base. Dicen, bueno, para encontrar el área de la base, esto es igual a decir base al cuadrado o base por altura. Pues en este caso es un cuadrado. Base cuadrada sería aquí b cuadrada o base por altura. Como todos miden lo mismo, vas a multiplicar 2 veces la cantidad. 7 por 7 serían 49, ¿sí? 7 al cuadrado. Entonces ya teniendo el área de la base, nada más multiplicas por la altura. Entonces sería 49 por una altura que nos dieron aquí de 15, que nos da 735. Si divido entre 3, 245. Lo corroboramos. 49 por 15 entre 3 son 245 centímetros cúbicos. Y aquí está otro ejemplo para encontrar el volumen de otro prisma. Dice, si el área de la base, aquí ya tienen el área de la base, mide 67 centímetros y la altura son 38 centímetros, pues igual, que no se te olvide que primero se multiplica esto, 67 por 38, 2546, entre 3, 846, lo identificas y sonríe la hoja de respuesta. Aquí viene otra figura. Esta por lo regular, si te la preguntan, te preguntan al menos uno de estos. Esta es una esfera.
¿sí? Es una esfera que tiene su fórmula en particular. La fórmula de la esfera para encontrar su volumen es 4 veces pi, y sabes que vale 3.1416. Cuando está un número pegado a una variable, esto quiere decir que se va a multiplicar, y se multiplica 4 veces. El pi es 4 por 3.1416 por radio al cubo. Ojo, si en la esfera te dicen diámetro, divídelo entre 2. Se utiliza el radio y todo lo que te dé es entre 3. Vamos a ver un ejemplo aquí para que te quede bien claro. Aquí dice, si la esfera tiene un diámetro de 3 metros, mira, qué bueno que nos dieron el diámetro aquí para hacer el ejercicio. Un diámetro de 3 metros, ¿cuál será el volumen de la esfera? Nosotros ya vimos que la esfera utiliza el radio, no el diámetro. Si es el radio, si me dan el diámetro, quiere decir que el radio es la mitad. Entonces la mitad de 3 es 1.5. Si te fijas, José, es 4 por el valor de pi, 3.14, le faltó el 16 aquí, por el radio. No utilizamos el 3, utilizamos la mitad, 1.5, y le elevamos al cubo. ¿Qué hay que hacer primero? Bueno, aquí primero multiplicaron estos dos, 4 por 3.14, lo hicieron de la siguiente manera, 4 por 3.14, ¿sí? Son 12.56. ¿Te fijaste que todavía no multiplican esto? ¿Por qué? Porque aquí me dice que es al cubo, dice, multiplica 3 veces la base. ¿Qué es eso que vas a multiplicar? 1.5 por 1.5 por 1.5, lo tienes que multiplicar 3 veces. 1.5 por 1.5 igual, ahí son 2 veces. Como es al cubo, pues dice multiplica 3 veces las bases por 1.5, me dio 3.75. A esta cantidad lo multiplico por el resultado de aquí, que son por 12.56. Esto es igual a 42.39 entre 3. Y ya me dan que son 14.13 centímetros. Entonces, es muy importante. A lo mejor de esta fórmula no te acuerdas, pero analízala. Para eso es el video, para que lo regreses las veces que quieras y puedas digerirlo, ¿no? Cualquier esfera se utiliza esta fórmula. Pues por lo de geometría sería todo. Vamos sobre el otro, ¿ok?